Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señora presidenta. La lucha por la vigencia plena de los derechos humanos no es un derrotero lineal ni continuo, sino que es un camino zigzagueante, lleno de avances, errores y enmiendas. Y en este sentido, si bien desde el año 1945, en primer lugar con la Carta de las Naciones Unidas, y luego en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se plasmó el ideal de la dignidad humana a nivel universal, es preciso señalar que eso no fue una realidad inmediata para varios grupos en situación de vulnerabilidad. Muchos países continuaron, y en algunos casos continúan, legitimando la discriminación racial, la exclusión política de las mujeres, la prohibición de las lenguas indígenas, por ejemplo. Frente a cada una de estas violaciones, el derecho internacional fue generando elementos de diversa índole con el fin de defender los derechos de esos grupos excluidos. No obstante, un grupo estigmatizado desde siempre, el de las personas con discapacidad, continuó siendo invisibilizado. Esa omisión comenzó a ser subsanada en los años 60 cuando, a partir de ese momento, las personas con discapacidad irrumpieron en el ámbito político, académico y jurídico de algunos países, llamando la atención por la discriminación de la que eran víctimas. Reclamaban una participación igualitaria en la sociedad y no más benevolencia, derechos y no favores. Ese es el espíritu del proyecto de decreto que estamos planteando, inspirado en la necesidad de que nuestro trabajo legislativo se sume a los ideales que promueve la nueva ley de discapacidad que hoy se está debatiendo en nuestro país. ¿Por qué es necesario este cambio? Porque hace falta una ley con perspectiva de género, interseccional e intercultural, amparada en los lineamientos del modelo social que entiende a la persona primero como persona, en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales, derechos y no favores. En Argentina, la Ley 22.431, sancionada en 1981 como Ley Marco en Discapacidad, instituyó el denominado Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, una normativa que da una concepción de la discapacidad de anclaje eminentemente médico, proteccionista, asistencialista, que entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho, que anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de contención diferenciales y segregacionistas. Por eso decimos derechos y no favores. La nueva ley de discapacidad representa entonces este paso fundamental en el camino de la armonización legislativa en la materia, la condición necesaria para una transformación estructural que funde las bases de igualdad, autonomía y equidad necesarias. En nuestro caso, colegas, diputados, diputadas, queremos garantizar que en el seno de esta legislatura exista una comisión específica para proponer, tratar, debatir, crear medidas que nos permitan saldar esta deuda que aún tenemos con más de casi 60.000 personas que en Catamarca representan esta condición. La falta de un espacio que se ocupe exclusivamente de esta mirada necesaria en las políticas para el sector
hace que las iniciativas muchas veces no lleguen a ser debatidas y despachadas por las comisiones generales a las que se delegan, significando un problema estructural que en este caso resta eficacia y efectividad, y por consiguiente seguimos condenando a los ciudadanos con discapacidad a una eterna espera de esa inclusión social, de una vida digna. Una vida con derechos y no favores. Ellos han sido, y aún lo siguen siendo, objeto de subestimación, discriminación y muchas veces estigma social. Pensemos que no es extraño, por ejemplo, que el nacimiento de un niño o una niña con una deficiencia física, sensorial, intelectual, psicosocial, genere incertidumbre, temor en los progenitores. Cuando se constata que el bebé nació bien y sin problemas, los papás respiramos con alivio, como una reacción lógica, porque siempre deseamos lo mejor para la criatura que acaba de nacer. Pero en realidad queda en evidencia esa fuerte presión motivada por el entorno sociocultural, donde las deficiencias son vistas como una vida condenada a las barreras. Solo basta considerar el sufrimiento de los padres pensando en la sociedad que le espera a ese niño, a esa niña, con cuántas miradas distantes va a crecer, con cuántos impedimentos se topará que le van a impedir avanzar, y no solamente por no tener las veredas en condiciones. Posibilidades educativas diferentes, laborales ni qué hablar. ¿Cómo no entender esa preocupación genuina de esos papás? Somos parte de un Estado responsable de garantizarles a los padres, a las familias, a la sociedad, que las diferencias no existan, de promover los cambios necesarios para que los hijos e hijas no se sientan rechazados, que no sientan que se violan sus derechos civiles, políticos, que no sientan que la desigualdad prevalece a donde sea que vayan, y que entonces nunca podrán tener libre movilidad, acceso a la comunicación, a vivir de una manera independiente, a formar libremente una familia, al ejercicio de la personalidad jurídica y hasta el derecho de votar. La discapacidad no se trata solamente del impedimento de la persona, sino también de la construcción social que la discrimina al no pensar en sus necesidades cuando definen los bienes y servicios y las prioridades. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de contribuir para romper esas barreras jurídicas, arquitectónicas, tecnológicas y actitudinales, poniendo en marcha la Comisión de Discapacidad, a fin de garantizar un espacio legislativo específico para el tratamiento de iniciativas que velen por los derechos y libertades de este universo, para que cuando esos niños o niñas quieran estudiar, lo puedan hacer no en un estado donde convivan dos sistemas, como el especial y el común, sino en uno nuevo, amparado en las leyes que de ahora en más vamos a tratar de generar las oportunidades de inclusión real. Para que cuando quieran trabajar no sean uno de los 8 de cada 10 que no consiguen empleo, porque tampoco hay inclusión laboral, sino que gracias a los proyectos que logremos aprobar podamos asegurar a los padres, a las familias, a la sociedad, que van a poder valerse por sí mismos en el futuro. Y para que cuando analicen qué clase política quieren para su sector, encuentren en esta representación legislativa esa capacidad necesaria para saber que no alcanza nada más con la intención, ni con pensar en cómo aliviarle la vida en un futuro cercano. Entonces, señora presidenta, colegas diputados, que ese cambio comience hoy, aprobando este proyecto, y mañana, con una comisión ocupada, preocupada, cada día, en garantizar derechos y no favores. Muchísimas gracias, señora presidenta.